con lo cual su pastoral es una fiesta de una gran profundidad, tiene una cabeza súper bien estructurada, pero a la vez es una fiesta continua, ¿no? Es disfrutar y pasárselo bien con el encargo pastoral, pues, del Señor, ¿no? Dada su experiencia en la renovación de las parroquias y la importancia de la homilía o de la predicación a la hora de pasar de una parroquia de mantenimiento a una parroquia misionera, pues le invitamos, pues, para que nos ayude a reflexionar y a compartir experiencias en torno a este punto. La homilía en el marco de una parroquia, de una iglesia misionera. Podríamos alargarnos mucho en la presentación, pero mejor que nos hable él mismo. Ha preparado la ponencia y ha pensado unos breves espacios para intercambiar opiniones nosotros, pues, ayudarnos unos a otros a reflexionar a lo largo de su exposición, y luego al final pues podemos compartir experiencias o hacer las preguntas, pues, que nos vengan a la cabeza durante la exposición o fruto del intercambio entre unos y otros. Pues sin más, Father Stephen, te escuchamos con mucha atención. Gracias, David. Pues me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores por la invitación a estar aquí hoy y hablar con vosotros. También tengo que comenzar con una disculpa, porque como David, español no es mi primer idioma. Aprendí castellano en mi cocina, escuchando a seminaristas españoles que en teoría estaban en Inglaterra para mejorar su inglés, pero a la hora de zampar no podían hablar en inglés. Entonces, nunca he estudiado español y espero que comprendan lo que digo. El tema que me habéis dado es importante y es un elemento de ese cambio de mentalidad al que nos llama el Papa Francisco, cuando dice que la iglesia tiene que ser una iglesia que sale, que no puede permanecer encerrado en sí mismo. A mi parecer, ese cambio de mentalidad implica una nueva valorización de nuestras prioridades semanales. Por ejemplo, por muchos años yo y muchos de mis amigos sacerdotes hemos operado bajo la presunción de que el trabajo importante en la parroquia se realiza durante la semana. Catequesis, los horarios de despacho, los trámites y papeles, cuestiones materiales en torno a los edificios, reuniones pastorales, etcétera, etcétera. Y el fin de semana era efectivamente una interrupción a esta labor. Era un torbellino necesario de actividad y distracciones antes de volver al trabajo real. Pero si queremos convertirnos en discípulos misioneros, yo pienso que tenemos que cambiar esa forma de ver el fin de semana. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces durante la semana encontramos con una cifra de 20 o 30 personas, o quizá por algunos un poco más. Pero los domingos tenemos una oportunidad de llegar a 100, 1000, 10,000 personas. Y puedo decir que la misa dominical es la oportunidad misionera más grande que tenemos cada semana. Y necesitamos aprovechar de las posibilidades que nos ofrece. Pero antes que cambiamos cosas, hay que discernir por qué y a dónde queremos llegar. Y eso, yo pienso, es una cuestión de visión. Llevar nuestras parroquias a convertirse en comunidades de discípulos misioneros comienza con una inquietud que el Señor pone en nuestros corazones para dar fruto en una ilusión, una visión del futuro. Si queremos llevar nuestras parroquias del punto A al punto B, tenemos que saber cómo es y dónde está el punto B. Eso es lo que significa con la palabra visión.
Dicen que una visión es una imagen del futuro que nos llena de pasión. Sin visión, no podríamos conducir a nuestras parroquias a ninguna parte. Pero una vez que sepamos hacia dónde se dirige, podemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para llegar allí. Y la homilía potencialmente es la herramienta más poderosa en la caja. Pero claro, tenemos que saber para qué sirve y cómo usarla. Trabajando con sacerdotes en la renovación divina, hablamos mucho de la experiencia dominical. Desde una perspectiva meramente humana, ¿cómo es para alguien que visita tu iglesia? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque desde una perspectiva meramente humana, si en un restaurante o una tienda o en algún otro proveedor de servicios tenemos una experiencia mala o simplemente mediocre, es muy probable que no vamos a volver. Y lo mismo ocurre con alguien, una persona de la calle sin fe, que visita nuestras iglesias. Para esta persona es más importante de los feligreses que están todos los domingos, porque este Señor es el objeto de nuestra misión. Si decimos que queremos ser misioneros, entonces estamos diciendo que queremos llegar a personas que normalmente no vienen a la iglesia. Aparte del entorno físico, limpio, sucio, ordenado o caótico, hay tres cosas que determinan la experiencia que alguien tiene de nuestras parroquias. Son las tres H's: hospitalidad, himnos y homilías. Hospitalidad, música y la homilía. El tercero es la homilía. No voy a hablar de la hospitalidad y la música hoy. La homilía tiene importancia, no solo porque es nuestra oportunidad semanal de comunicar un mensaje a la gente, sino porque desde el principio ha sido importante. La iglesia nació de la predicación. En los Hechos de los Apóstoles, San Pedro predicó el día de Pentecostés. Hay 19 sermones en los Hechos de los Apóstoles. Y la iglesia pasó de Jerusalén a Roma y cambió el mundo. Aparte de la acción del Espíritu Santo, la predicación es la herramienta más importante para la actividad misionera de la iglesia primitiva. Así entonces, quiero que veamos algunas consideraciones específicas cuando pensamos en la predicación en un contexto misionero. Y la primera es: ¿a quién estáis predicando? Entonces, pensé de tener un pausa de 5 minutos para daros una oportunidad de hablar entre vosotros y responder a estas preguntas. Cuando preparas la homilía, ¿tienes actualmente una audiencia en mente? Y si es así, ¿quién es? ¿A quién estáis predicando? No sé, Teresa, si puedes ponerlos en grupos. Sí, a ver, lo intento. 5 minutos, ¿vale? Tenéis la pregunta en el chat. Yo diría que están ya ahí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, claro, falta Emily y... Emilio. Ah, vale.
Vale, pues nosotros hemos tenido un cambio de ideas muy interesante. Resulta que si trabajamos un poco más nuestras homilías, pues todo el mundo queda contento, incluso los más mayores, que alguien dice que han sufrido muchos años con homilías aburridas. Es verdad. Vale, entonces, es una pregunta súper importante. ¿A quién estáis predicando? ¿Quién tenemos en mente cuando a la hora de preparar la homilía? En primer lugar, tenemos que considerar quién es nuestra audiencia. Pero esa consideración, yo pienso, tiene que incluir también tu visión. Porque no se trata solo de quién es nuestra audiencia actual, sino quiénes queremos que sea nuestra audiencia en el futuro. Qué bueno. Si tu visión es una iglesia llena de adultos jóvenes comprometidos, pero solo predicas a las abuelitas que vienen actualmente, no vas a cambiar nada. Solo vas a tener yayas en la iglesia. Pero si preparas homilía con una visión del futuro, entonces poco a poco las cosas van cambiando. El objetivo final de la predicación es llegar a las personas con el Evangelio. El Evangelio no es solo para nosotros, no es solo para los que ya están cristianos, es un mensaje para todos. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Es un mensaje para todo el mundo, para los judíos y los griegos. Y hay más personas sin iglesia, más personas que no pisan nunca la iglesia en nuestra sociedad que nunca. Entonces, si nuestras homilías están dirigidos solo a las personas que vienen a la misa, nunca aterrizarán en el corazón de uno que por casualidad está de visita y por lo tanto esa persona no volverá. Tenemos que pensar cuál es el mensaje principal con el que alguien se irá cuando acaba la misa. Si es un mensaje solamente para los feligreses, entonces no ayudará a los griegos. Si el mensaje es quizá unos avisos sobre la próxima peregrinación a Tierra Santa, no solo hemos pedido a los que normalmente no asisten a la misa, pero yo pienso que también hemos pedido a la mitad de los que asisten, pero no piensen salir de fuera de la comarca de su pueblo. ¿Quién tenemos en mente cuando preparamos la homilía? Judíos y griegos. Pensáis en la parábola del hijo pródigo. Nuestra audiencia en la iglesia siempre debe ser el hermano mayor y el hermano menor. Yo conozco muchos curas que en sus homilías castigan el comportamiento del hermano menor. Y sus feligreses, estos que mean agua bendita, son súper contentos. Y se comprende que un día, si un día hay un hermano menor en la iglesia, pues este señor recibirá la confirmación de que la iglesia no es para él. Sí, el más joven es un desastre. Gasta todo el dinero de su papá. Dice el hermano que duerme con prostitutas. Sí, su vida es un desastre. Pero la vida del hermano mayor no es mucho mejor. Porque
Probablemente el hermano mayor frecuenta la sinagoga, es religioso. En términos modernos, es el único que va a la iglesia, conoce las oraciones, probablemente canta en el coro. Él sabe todas las cosas correctas y hace todas las cosas correctas. Pero es él que se queda fuera, que no puede gozar de la misericordia, la magnanimidad, la generosidad de su padre. Él es el hijo que no forma parte de la celebración. Entonces, cada vez que predicamos, tenemos que centrarnos en ambos públicos. Y yo pienso que por eso hay que tener en cuenta 3 ideas fundamentales. Predicar a la gente, ser humano y estar atento al lenguaje. Predicar a la gente. Es fácil pensar que hay problemas relacionados con la gente que frecuenta la iglesia y otros problemas con los que luchan las personas no cristianas. Pero la verdad es que los problemas son los mismos. En su mayor parte, todas las personas lidian con los mismos asuntos. La autoestima, la inseguridad, son desafíos para cristianos y no cristianos por igual. Todo el mundo tiene problemas de relaciones, dudas, ira y estrés. De hecho, dicen que la mayoría de la gente, 70%, no le gusta su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que identificar las luchas comunes de todos, judeos y griegos, hermano mayor, hermano menor, problemas matrimoniales, problemas profesionales y las preocupaciones normales, dudas y ansiedades de la vida. Porque el predicador tiene el papel de mostrar cómo el Evangelio aborda la experiencia común de la humanidad. Trabajo, relaciones, sexo, significado de la vida, dinero, miedo. Pues David, San Pedro, San Pablo luchaban con los mismos problemas. Hay solo problemas humanos. Hay problemas humanos y en lugar de hablar del Sitz im Leben del texto, tenemos que hablar del Sitz im Leben de la persona y mostrar cómo la palabra de Dios aborda eso. Entonces, ese es el primer punto, predicar a la gente. El segundo es ser humano. Tenemos que ser un poco vulnerable como predicador. La gente admira tus virtudes, pero resuenan con tus debilidades. Piénsalo. Si solo hablas de la belleza de la oración y nunca dices que a ti también te cuesta tener un horario o un plan de vida, ¿qué impresión vas a crear en la gente? Don fulano es muy santo, pero claro, nosotros tenemos que dar la impresión que somos como ellos, que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas luchas. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos como ellos. Dicen, una vez alguien me dijo que había un nuevo sacerdote en su parroquia. Decían que cuando vine y le hemos escuchado sus homilías, nos llenamos de miedo. Pero después lo hemos visto comer y nuestro miedo se desapareció. Tenemos que enseñar a la gente que somos humanos. Tenemos que ser humano. Tercero, estar atento al idioma y la forma de hablar. Un aspecto de ser humano es estar atento al idioma y la forma de hablar. Cuida evitar un lenguaje cristiano que solo usamos en la iglesia y no tiene sentido para nadie que no vaya a la iglesia. Por ejemplo,
No hables de nuestra hermandad, porque la gente de fuera pensará que estás hablando de Frodo y el Señor de los Anillos. Al momento de preparar la homilía, pues imagina que estás tomando un tazo de café, a tú por tú con la gente, o charlando con ellos en su casa. Pregúntese qué tipo de lenguaje usarías. Si no es como hablas normalmente, no lo uses en el púlpito. Habla claro y con un tono como tú lo harías en una conversación normal. Los sistemas de sonido modernos ayudan mucho porque ahora podemos hablar en un estilo muy conversacional que la gente encuentra mucho más accesible. Entonces, una de las formas más efectivas de pasar de ser un buen predicador a un gran predicador es simplemente por entender quién eres. ¿Quién eres tú como persona? ¿Cuál es tu pasado? ¿Tu experiencia? ¿Cómo hablas normalmente? Dios no nos usa por nuestras habilidades, sino a pesar de nuestras deshabilidades o límites. Es muy importante que no tenemos miedo, vergüenza de cómo Dios nos ha cableado. No sé si cableado es una palabra español. Entonces, ¿con quién estás hablando? Segunda consideración, ¿qué estás intentando lograr? Ahora, Teresa, tenemos otros 5 minutos. Y la cuestión es cuando preparas tu homilía, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Qué diferencia buscas? ¿Cuál es el propósito principal de una homilía? ¿Qué es la predicación? Gracias. Gracias. ¿No estás en ningún lugar, Pablo? Ah.
¿Estamos? Muy bien. Pues entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Qué es la predicación? ¿Para qué sirve? ¿Qué es y qué no es? ¿Para qué sirve la homilía? Yo pienso que la mejor definición de la predicación proviene de San Pablo, cuando dice en la primera carta de los Corintios, cuando dice que es anunciar, o sea, proclamar el misterio de Dios. Entonces estamos llamados a proclamar el misterio de Dios, a anunciar el misterio de Dios. Y el enemigo de proclamar, de anunciar, es esta idea de que predicar es lo mismo que enseñar. Hay muchos que piensan que es lo mismo. Pero no es así, porque el objetivo de la predicación es mucho más que la transferencia de información. Pienso que todos hemos escuchado homilías, quizá el señor obispo, no sé, que sonaban más a una conferencia del seminario que a una proclamación apasionada. El objetivo de la homilía en un contexto misionero no es compartir información, es facilitar, empujar transformación. Necesitamos poder decir, así de hermoso es Dios. Y necesitas orientar tu vida en torno a Él. Y para eso tenemos que predicar a los afectos. La enseñanza habla a la cabeza, mientras que la predicación cambia el corazón. Si no dedicamos tiempo, quizá mucho tiempo, a la preparación de la homilía, vamos a acabar dando información, enseñando, porque es mucho más fácil. Eso requiere menos esfuerzo y después de tantos años de clase y charlas, es algo muy fácil y muy natural para la mayoría de nosotros. Es fácil enseñar. Pero compartir información es hablar a la gente acerca de Dios, en lugar de facilitar un encuentro con el Señor. Nuestro trabajo como predicador no es impartir información, es facilitar la transformación. Y me gustaría profundizar esta idea un poco más, porque yo pienso que uno de los mayores errores que cometemos es que intentamos cambiar lo que la gente hace, pero eso no es nuestro trabajo. Tenemos que ir más profundo que eso, tenemos que ir más profundo que eso, porque nuestro trabajo como pastor no es cambiar lo que la gente hace, sino lo que la gente quiere hacer. Jesús no dice, enseñad a la gente todo lo que te mando. Dice algo mucho más difícil. Enseñad a la gente a obedecer todo lo que te mando. Y la única forma de hacer eso es ayudarles a gozarse en Jesús más que en lo que goza el mundo. Eso es mucho más difícil. Tenemos que meternos en el corazón y en el alma de una persona y descubrir qué es lo que les complace. E intentar predicar de tal manera que Dios se vuelva tan grande y hermoso que sus corazones realmente comiencen a desprenderse de sus ídolos, salir del pecado, de las cosas que los esclavizan, el dinero, placer, reputación, poder, lo que sea. ¿Y cómo se cambian los afectos de las personas, sus placeres y sus gozos? Tenemos que predicar al corazón. El motivador más grande en la vida no es lo que sabemos,
es lo que sentimos. Es así porque nuestros afectos, nuestro corazón, lo que sentimos en realidad son más poderosos que la lógica. Piensen en las personas que fuman. Todos los paquetes de cigarrillos tienen fotografías de pulmones y dientes podridos, advertencias de cáncer y enfermedades terribles. ¿Y qué pasa? Pues los chicos piden lo mismo un paquete, pero cuando piden ahora, dicen, en vez de pedir los que les dan cáncer, piden los que les dan cáncer en lugar de los que les hacen impotentes. Pero si te enamoras de una chica que odia que tú fumas, eventualmente el efecto que tú tienes por ella supera tu amor por fumar. Y así que poco a poco dejas de fumar. Tus deseos cambian. Y nuestro trabajo es hacer que la gente se dé cuenta de que Jesús es el único verdadero placer y gozo por encima de todos los demás. Así nuestro trabajo como pastores no está cambiando lo que hace la gente, que en realidad es la acción del Espíritu Santo, sino lo que la gente quiere hacer. Entonces, lo nuestro no es enseñar, porque lo que necesita la gente no es información, es transformación. Y os ofrezco 3 ideas que pueden ser útiles para asegurar que nuestras homilías sean una proclamación y no solo una transferencia de información. El primero es aplicación. Tenemos que buscar un puente entre el texto y la vida actual de la gente. Por ejemplo, si estamos citando Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el 10º de la venta del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría de practicar, aunque sin descuidar aquello. Jesús dice que filtráis el mosquito y os tragáis el camello, pero habéis descuidado las cosas de justicia, misericordia y fidelidad. ¿Qué significa eso para una persona moderna? ¿Cómo podemos buscar un puente? Pues bueno, tal vez sea que tenemos una familia en la parroquia que gasta 15 o 20,000 euros en vacaciones, pero no da casi nada a la caridad o tampoco ayuda mucho para sustentar la misión de la parroquia. Ellos tienen descuidado las cosas más importantes de la vida. No es que gastar en vacaciones esté mal, pero se trata de encontrar una manera de hacer ambas cosas. Entonces siempre tenemos que buscar esta aplicación a la vida real de la gente. La segunda idea es predicar con pasión, porque sin pasión parecerá que tú tampoco estás convencido con tus palabras. Cuando predicas con pasión, la gente dirá que realmente crees lo que estás diciendo. Pero predicar sin pasión es dar la impresión de que en realidad no te importa el mensaje. Y pasión también significa autoridad. El evangelio es demasiado importante para darlo solo como un sugerimento. No podemos simplemente sugerir algunas ideas tímidas. Los profetas nos dijeron, puedo sugerir que Israel se arrepienta, de lo contrario, alguien podrá venir y matarnos. La pasión y la autoridad deben ir juntas. El tercero es movilizar el idioma.
el lenguaje es muy poderoso. Estás llamando a la gente de salir de sus vidas para una nueva forma de pensar. Estás movilizando el idioma y enviándolo a la batalla. Y os pido perdón, pero yo por lo menos tengo una excusa para masacrar vuestro idioma. Vosotros no. Tenéis que hacer que Dios parezca tan hermoso con tus palabras que la gente se siente atraída por él. Entonces, al momento de preparar la homilía, no es buscar solo una idea, pero es tratar esta idea. ¿Cómo puedo llegar a la gente? ¿Cómo puedo hablar con compasión? ¿Y cómo puedo manejar la gente, el idioma para que sea una cosa súper atractiva que llega al corazón a los corazones de la gente que me escucha? Vale. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque yo pienso que sí, tenemos tiempo para un otro. Muy bien, no hay problema. Vale. Entonces, una otra pausa. Y ahora quiero pasar al mensaje. El Papa Francisco dice que cada homilía debe incluir un elemento del querigma. ¿Cuáles son los 4 elementos básicos del querigma? ¿Cuál fue tu homilía? En tu homilía el domingo pasado. ¿Cuál será en tu homilía el domingo próximo? Entonces, otro grupo, Teresa, si puedes. Así que con nuestra homilía estamos llamados a proclamar, no simplemente a enseñar, pero ¿qué proclamamos? ¿Qué es el contenido de la proclamación? San Pablo dice que es el testimonio, el misterio de Dios. Y el Papa Francisco dice que cada homilía debe incluir un elemento del querigma. Y he visto que tenéis pulseras con el querigma, que es una idea súper buena. David, tienes que mandarme una de esas pulseras porque no existen aquí en Inglaterra. Dios creó al mundo por el amor. El hombre ha pecado y se apartó de Dios y se perdió. Jesús vino a salvar a los perdidos y envía al Espíritu Santo para que tengamos una vida completa. Para que la gente reciba lo que le decimos, nuestro mensaje tiene que tener sentido y claridad. Entonces, es muy útil poder resumir en una línea el mensaje que estoy tratando de impartir. Cuando escribimos esta única idea, pensáis en tu cuñado escéptico o en ese amigo ateo que conoces. ¿Qué pensarían del mensaje? Los mejores predicadores entregan lo que la gente necesita escuchar de la manera que ellos quieren escucharlo. Tenemos que ser honestos con la gente. Y eso significa que no podemos evitar hablar del pecado. Jesús dice que ha venido para salvar a los perdidos. Y si no decimos a la gente cuál es su situación, no van a entender de qué están siendo salvados. No van a reconocer que necesitan un Salvador, que están perdidos. Pero claro, cuando les decimos que están perdidos, tenemos que explicar cómo manifiesta en su vida, porque la mayoría de la gente dicen que pues yo soy súper contento, ¿no? Yo no me siento perdido, no me siento
de haber pecado. Entonces, no podemos evitar estos temas importantes. Y la verdad es que las personas que nos escuchan están lidiando con todo tipo de pecado, todo tipo de ídolos, todo tipo de tensiones, preocupaciones, culpa, vergüenza. No necesitan condenación. Ellos necesitan esperanza. Necesitan escuchar que Dios amaba tanto al mundo que envió a su único hijo para que tuvieran vida y que la tuvieran en abundancia. Otra idea es que podemos aprovechar más de las oportunidades culturales del año. La mayoría de las iglesias aquí en Inglaterra, y seguro en España también, tenemos 2 puntos de asistencia masiva cada año: Navidad y Semana Santa. Y es fácil caer en una agresión pasiva. Qué maravilloso verlos a todos. Qué lástima que no vienen todas las semanas. ¿Cómo podemos aprovechar de estas oportunidades? La gente tiene expectativas para esos días. Y realmente yo trato de dar un paso adelante respecto a estas expectativas que ya tienen. Podría decir algo como, ¿por qué estás aquí? Porque este día, o es el día más tonto y una broma, o es lo más importante que ha sucedido alguna vez y necesitas reorganizar toda tu vida alrededor. O podríamos tener una serie de clases o de homilías que surge de esa idea. Algo como 3 preguntas principales sobre Jesús, o que vamos a empezar una nueva alfa, lo que sea. Se han mostrado nuevas personas y queremos que realmente conozcan a Jesús. Entonces, les invitamos en una conversación en curso. Y yo pienso que es muy importante no perder estas oportunidades. Por último, acabo con una última idea. Y que es, hay que equipar a los santos para ser buenos evangelistas. En la carta a los Efesios, capítulo 4, San Pablo habla de la necesidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos para ayudarles a desarrollar una relación con Dios que les ayuda de vivir su vida cristiana y compartirlo con los demás. Cuando hacemos esto de esta manera, no dependerán de ti. Así podemos evitar el clericalismo y les animamos a una corresponsabilidad por su santificación y la misión de la Iglesia, que corresponde con su estado como bautizados. Cuando cambian casa, cuando la vida se desmorona, cuando un niño muere, ocurre una tragedia en sus vidas o en las vidas de sus amigos, no siempre vamos a estar ahí. Ellos tienen que ser independientes, tienen que sacar fuerzas por ellos mismos y por sus amigos de su relación con el Señor. Entonces, nuestro trabajo es equipar a los santos y permitirles ser corresponsables para su propia santificación y para la misión de la Iglesia. Así, la cultura misionera no quedará como una idea animando las homilías, pero se filtrará desde el púlpito hasta el banco y desde el banco hasta las familias y casas de tus pueblos.
Entonces tendréis un grupo de personas que están en una misión contigo. Si toda tu iglesia te ve como el único que puede hablar de Jesús, el único evangelizador, entonces tu ministerio va a orbitar a tu alrededor. Pero imagina que todos los miembros de tu iglesia fueron misioneros porque modelaste el evangelizador en tu predicación. Imagínate que si la gente llegará a conocer al Señor un martes por la tarde en un cafetería, o un jueves por la noche en un grupo pequeño, y no dependía de ti. No solo te trajerán a alguien y dejarte explicarlo. Ellos mismos aprenderán lo que es la evangelización de nosotros. Y ahora están equipados para transmitirlo, para ser evangelistas en su lugar de trabajo, en sus relaciones culturales, familiares, con sus amigos, compañeros. Ellos son puntos de ignición porque ellos entienden qué es la evangelización y reconozcan que tienen su papel y tienen la formación que necesitan para hacerlo bien. Entonces, tu trabajo es equipar a toda su iglesia para ser evangelistas. Y luego verás el crecimiento porque saldrán tomando lo que han aprendido de vosotros y haciendo el ministerio por su cuenta. El crecimiento no ocurrirá de la noche a la mañana, sino una cultura basada en la evangelización eventualmente traerá más y más personas a través de tus puertas. Y así acabó. David, habla. Muchas gracias. Bueno, creo que ha sido muy estructurador y muy transformador. Has dado muchas pistas y nos cuestiona realmente pues, cómo esta cultura misionera, cómo nos empapa y cómo empapa también nuestro ministerio de la palabra, ¿no? Podemos abrir un turno de palabras. Si queréis hacer vuestras aportaciones, si queréis